Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta octava sesión del tercer módulo Fronteras, que como ya saben, y lo presentan los doctores Dolores Camacho y Álvaro Caballeros, y hoy es como el cierre. Van a ser, o el tema de hoy es reflexiones a debate. Así que sin más, paso la palabra a Dolores y a Álvaro. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pues a ver, Álvaro les va a hacer la presentación el día de hoy, y donde tendremos un último artículo que revisamos, continuando con esto de los estudios de fronteras, que está dedicado a otra parte de la frontera de Chiapas-Guatemala, otra diferente a la que discutimos la sesión pasada, y que es en específico esta parte de la sierra, las montañas, donde el tema o lo que ahí se discute es lo que ha sucedido con las poblaciones indígenas, ¿no? Lo que sucedió con el cruce con la franja fronteriza y su proceso después de los conflictos de desterritorialización y reterritorialización, como mencionan los autores, no está fácil decirlo, pero bueno, ellos nos brindan una forma conceptual para analizar esos procesos. Eso Álvaro nos va a hacer un comentario rápido sobre el artículo, puesto que ya se supone que lo revisamos y es muy sencillo de entender. Luego, la presentación del video que tenemos ya listo, que es sobre la misma región, que Álvaro también nos comentará, dado que él fue parte de ese equipo que lo hizo. Y después tendremos, bueno, ya Álvaro nos comentará una sorpresa por ahí que surgió, que nos van a hablar Linda nos va a hablar de un conflicto que se está desarrollando en la zona norte, y luego dedicaremos la última parte del tiempo para comentar con ustedes, que nos den sus impresiones, que discutamos un poquito, a ver qué es lo que quedó, qué es lo que faltó, y con eso vamos a concluir. Así es que adelante, Álvaro. Sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Reciban un cordial saludo de aquí de la ciudad de Guatemala, una ciudad que ya estamos sintiendo el cambio de clima, poniéndose un poco frío, a una sensación térmica de 18 grados. Ahí en los comentarios veo que todos están reportando que efectivamente el frío es generalizado en toda la región y pues a disfrutarlo para quienes les guste el frío y a sufrirlo para quienes no. Pero bueno, francamente, hoy es la sesión de cierre de este módulo del diplomado. Realmente creo que en el transcurso de estas 7 reuniones hemos aprendido, desaprendido, reflexionado y analizado las diferentes perspectivas teórico-conceptuales que sobre las dinámicas fronterizas se han planteado a lo largo de una dinámica de generación de reflexiones sobre estos procesos que nos han consolidado de alguna manera un tipo de información y de formación y que también nos han puesto a pensar realmente cuáles son otros alcances, otros límites y otras perspectivas que emergen de esos procesos de actualización, ¿verdad? Al final sé que es un grupo heterogéneo, muy interesante, porque cada uno es portador de perspectivas distintas, de conocimientos, saberes, prácticas y reflexiones, algunos publicados, otros no, otros en proceso de formación, etcétera. Pero realmente me parece que es un grupo interesante. Y pues finalmente hoy quiero presentarles algunos comentarios, algunas experiencias sobre un proceso investigativo que inicié en una comunidad Chuj que está ubicada en la frontera de Guatemala, a 444 kilómetros de distancia de la ciudad capital. No es mucho para los que viven en México, pero para los que estamos acá sí es relativamente lejano. Y es un pueblo que yo inicié haciendo un estudio para la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, porque a mí me interesaba
analizar la experiencia de los niños migrantes. Y así fue como yo empecé a conocer y a reconocer esta comunidad. Yalamojoch se llama, es un pueblo chuj, es muy cercano a la frontera. Mi primera experiencia fue efectivamente trabajar el tema con niños migrantes. Luego desarrollamos junto con María Teresa Rodríguez, una doctora de Ciesas Jalapa, otro estudio sobre movilidad y reconfiguraciones familiares entre los Chuc de México y Guatemala. Y fue, creo yo, una experiencia muy interesante porque ella, como antropóloga, tenía una perspectiva metodológica y yo como sociólogo tenía otra y sobre la marcha como que nos fuimos complementando. Ella con sus estrategias metodológicas cualitativas y yo pues que no soy tan cuantitativo, pero se le aposté un poco a, como es una comunidad pequeña, hacer una perspectiva cuantitativa. El otro aspecto que me parece muy interesante resaltar de esta experiencia metodológica en torno a esta investigación fue que nosotros entramos a la comunidad, ya a mí me conocían porque yo había estado ahí ya previamente y a nosotros nos parecía que la investigación, acción participativa era una buena propuesta. Y para convencer a los jóvenes de la comunidad, implementamos un diplomado sobre territorios, identidades y fronteras. ¿Verdad? Era un proceso formativo que contó con el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y entonces, aparte de solo llegar y de hacer las entrevistas, nosotros consideramos que era muy importante involucrar a los jóvenes, de tal manera que como unos 30 jóvenes participaron en esta experiencia de formación y pues también formaron parte del equipo, nos ayudaron a hacer las encuestas, nos ayudaron a hacer las entrevistas, dado que la mayoría de la población habla chuj únicamente, ¿verdad? Y a nosotros nos costaba un poco la comunicación, nos fueron abriendo las puertas de su casa, establecimos mucha confianza, realmente fue una convivencia muy interesante que logramos establecer gracias a ese vínculo que se abrió con esa posibilidad de ese proceso formativo. En ese proceso formativo hablamos de territorios, hablamos de derechos de los pueblos indígenas, hablamos de estrategias migratorias y la migración en esa comunidad es tan intensa que prácticamente el Instituto de Educación Básica que había fundado un colega sueco prácticamente se quedó sin estudiantes, ¿verdad? Porque los jóvenes de ahí, menores de los 18 años, aprovechaban la, un programa de beneficio entre los niños, niñas y adolescentes de Guatemala y entonces aprovechaban como para migrar y al final muchos de los, incluso de los participantes del diplomado migraron y ahora están en diferentes lugares de Estados Unidos. Básicamente, el objetivo del estudio era identificar cuáles eran las estrategias de movilidad transfronteriza de las personas Chuj que habían establecido un vínculo derivado de la experiencia de refugio a partir del año 1982 y del proceso de retorno en el año 1994. De tal manera que identificamos una localidad denominada Santa Rosa del Oriente, un pueblo ahí en la Trinitaria, Chiapas, que prácticamente fue fundado por guatemaltecos que habían logrado la regularización y que tenían familiares en este lado de Guatemala, en Yalamojoch. Entonces, parte de los objetivos fueron identificar cuáles eran las estrategias, las vinculaciones, las dinámicas de movilidad y los intercambios que se daban entre familias chujes situadas del lado guatemalteco y familias chujes situadas del lado mexicano, además de los vínculos que se establecían con la comunidad Ciscao
que era una de las comunidades que había sido fundada eh, justo unos años posterior a que se definiera claramente la línea divisoria entre Guatemala y México. Yalamojoch es una comunidad realmente muy interesante porque tiene una serie de expresiones arqueológicas que dan cuenta de la ancestralidad, de la movilidad y de las diferentes eh, asentamientos que se han dado a lo largo de miles de años. Y esto forma parte de la riqueza, ¿verdad? Es un lugar con mucha evidencia arqueológica que efectivamente muestran la presencia y la ocupación de este espacio durante el periodo clásico temprano al posclásico, ¿verdad? Y del establecimiento de viviendas del preclásico temprano. Es decir, estamos hablando de un territorio que había sido habitado desde hace miles de años y que a lo largo de diferentes contextos históricos fueron experimentando una serie de situaciones que configuraron dinámicas de territorialización interesantes. Durante la colonia, pues básicamente fueron afectadas las cabeceras municipales, en este caso San Mateo Ixtatán, que es la cabecera municipal del departamento. Luego, durante la reforma liberal, que consistió en una serie de políticas que despojaron a los pueblos indígenas de sus tierras comunales, estas tierras pasan a formar parte de unos alemanes, que se declararon como dueños de toda esa región, y eso de alguna manera eh, fue cambiando a lo largo del tiempo, porque durante muchas décadas atrás, familias fueron estableciéndose en esa región que hoy se conoce como Yanamojoch y Buleg, entre otras comunidades, y luego de un conflicto que implicó la participación de esta familia alemana en asuntos políticos mexicanos, eh, fueron perdiendo el derecho que tenían sobre estas tierras, ¿verdad? Especialmente durante el tiempo del presidente Porfirio Díaz, que se implementaron patrones de colonización y esta finca de alguna manera dejó de formar parte de las propiedades alemanas y los Chuj empezaron a reapropiarse de lo que les correspondía. Está ubicada esta región en una zona rica en recursos hídricos, lagos, lagunas, ríos, nacimientos de agua, caídas de agua por el lado guatemalteco y colinda con el lado mexicano con un sistema de lagos también que se conoce como los lagos de Montebello, eh, que realmente reflejan la importancia que esta zona tiene en cuanto a los recursos hídricos. Básicamente, las primeras fases de la movilidad se inician más o menos en los años 40 y 50, cuando se establecen estas familias ya de una forma más eh, permanente, fundando estas comunidades, pero efectivamente derivado de la ubicación fronteriza, fue una zona afectada por el conflicto armado interno que afectó a Guatemala durante 36 años y fue una zona por donde penetraron las fuerzas revolucionarias del Ejército Guerrillero de los Pobres, que fue fundado en el año 1972 y que para los años 80 ya había logrado una importante estructuración orgánica con los habitantes de estas tierras, que como les decía anteriormente no habían tenido mayor presencia del Estado que a través del ejército que llegó en la década de los 80, en el año 1980, 81 y 82, aplicando la estrategia de tierra arrasada, masacrando a familias completas y a comunidades enteras y provocando con ello una, una huida para salvaguardar la vida que se realizó gracias a la cercanía que existía con la frontera mexicana. Ahí inicia una nueva experiencia de movilidad del pueblo Chuj,
En el artículo, pues ustedes pudieron haber visto que se experimenta un proceso de refugio que fue bastante importante durante más de década y media y que resignificó la, la dinámica, la experiencia y la identidad de las personas Chuj, en este caso, porque además de la poca identidad nacional que llevaban por el lado guatemalteco, reforzaron mucho algunos aspectos de la identidad, costumbres, cultura y valores del lado mexicano, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera reforzó esa identidad fronteriza que, que muchas personas experimentaron y además abrió las puertas para nuevas experiencias, nuevas perspectivas de movilidad más allá de la frontera, más allá del estado chiapaneco y más allá de la frontera mexicana también. De alguna manera, acá se inicia la migración internacional del pueblo Chu, que aprovechando que para esa época los controles migratorios no eran tan rígidos y no existían los muros que ahora vemos en la actualidad, muchos fueron sentando las bases de nuevas redes sociales migratorias que permitieron una constante tendencia de migración internacional que coexistía también con la migración de retorno y esa migración transfronteriza, esa movilidad, esa dinámica de intercambio tan común y tan constante. De tal manera que, imagínense ustedes que en Yanamojoch el 65%, si no estoy mal, de las poblaciones tenían documentos mexicanos, eran mexicanos por nacimiento o por regularización, y muchas veces también, así como está esa comunidad de Yalamojoch, hay varias comunidades más, el Aguacate, Buleg, entre otras, que también experimentaron los mismos procesos, que también experimentaron el refugio, que también retornaron, y está la dinámica que cuando son las elecciones en México, muchos partidos políticos llegan a estas comunidades a hacer campañas proselitistas, imagínense, solicitando el voto para que, pues, como mexicanos que son viviendo del lado guatemalteco, acudan a las mesas que están establecidas en Comitán o en la Trinitaria o en cualquier otra ciudad y vayan a ejercer su voto. Otra situación muy común que experimentan las poblaciones transfronterizas ahí es que los centros de salud del lado guatemalteco están muy lejos. Prácticamente ellos tienen más acceso al lado mexicano y muchas personas, muchas mujeres, muchas parejas deciden ir a tener a sus hijos a Comitán, por ejemplo. O si alguien se enferma, acuden a los hospitales del lado mexicano. El comercio está muy, muy también fuertemente arraigado al consumo de productos mexicanos. Y esta es la dimensión de la frontera que en algunas tiendas aceptan pesos y quetzales, ¿verdad? Eso es algo muy interesante. La mayoría de las tiendas ahí tienen productos mexicanos, menos productos guatemaltecos y aceptan los pesos. Con eso podemos identificar la intensidad que la frontera ocupa ahí, o las dinámicas fronterizas, que por un lado no han impedido las dinámicas de circulación, de intercambio familiar, comercial y cultural, pero que por otro lado, en la medida que se han implementado nuevos dispositivos de seguridad fronteriza, para aquel 40% de los habitantes de esta comunidad que no cuentan con documentos mexicanos, la frontera sí efectivamente se cierra prácticamente en sus rostros, ¿verdad? Entonces, básicamente, la experiencia en este caso nos plantea algunos conceptos y algunas categorías para entender estos procesos sociales, estas translocalidades, que la frontera no existe en el sentido estricto de la palabra para aquellos que lograron establecer vínculos familiares y ciudadanos con México,
y que siguen siendo muy intensas las circulaciones que se experimentan en la actualidad, que la identidad experimentó una retroalimentación de aspectos identitarios que combinan lo guatemalteco con lo mexicano, es decir, son comunidades mexicano-guatemaltecas que acostumbran para las fiestas de independencia. Es muy común en los departamentos de Huehuetenango, de San Marcos, que la gente venda banderitas. Aquí para las fiestas de la independencia hay una costumbre de los vendedores de ofrecer banderitas. Aquí en la capital, por supuesto, venden solo banderas de Guatemala, pero cuando uno va a Huehuetenango, ahí van los vendedores con sus banderas de México, con sus banderas de Guatemala y con sus banderas de Estados Unidos, ¿verdad? Y en Yalambojoch, la gente pone las banderas de México y la bandera de, de Guatemala como parte de su identidad nacional, ¿verdad? Prácticamente el artículo pues sí plantea todos los aspectos de las recomposiciones familiares que son muy activas aún en la actualidad, personas que se casan con chuj guatemaltecos viviendo en México, personas de México que se casan con chujes viviendo aquí en Guatemala, personas que tienen una casa en Yalamojoch, tienen una casa en Santa Rosa al Oriente, que es una de las comunidades con la mayor cantidad de guatemaltecos, ¿verdad? Y realmente se podría decir que el 82% de las familias entrevistadas en ese contexto se pueden caracterizar como familias transfronterizas, dado que cuentan con vínculos parentales en Santa Rosa al Oriente, San José Belén o Nueva Esperanza, entre otras localidades de los municipios de la Trinitaria y la Independencia, Chiapas, México. Y ahí se reflejan algunos árboles genealógicos, algunas vinculaciones que se establecen a través de esa circulación fronteriza por motivos familiares, ¿verdad? Y también, de alguna manera, como lo vamos a ver en el video, muchas dificultades, muchas complicaciones para aquellas personas que a pesar que vivieron en México no lograron regularizar su situación. Y el otro aspecto derivado de este estudio creo que fue muy importante porque nosotros le quisimos seguir la ruta migratoria a los Chuj de Yanamojoch y logramos identificar que muchos Chujes, tanto de los establecidos en Yanamojoch como de los establecidos en el lado mexicano, también habían decidido migrar a la Ciudad de México. Y entonces nosotros decidimos, y ahí ya fue también un interés mío, de ir a buscar a los Chuj a la Ciudad de México y fuimos indagando por dónde se encontraban y encontramos que muchos se dedicaban a la fabricación de cajitas en la central de abastos, ahí en la Ciudad de México. Y los fuimos a buscar. Al principio nos costó mucho identificarlos, pero poco a poco fuimos llegando y había una negación total de ser guatemaltecos, ¿verdad? Por el lado Chuj. Algunos manifestaron que no querían saber nada de Guatemala, que no les interesaba Guatemala, quizás por todo el abandono estatal en el que estuvieron y por la represión que vivieron también, y que ya sí habían realmente consolidado su identidad como mexicanos, ¿verdad? Entonces ellos decían ser mexicanos más que guatemaltecos, que sí decían que eran chujes, pero que no eran guatemaltecos. Eso fue realmente interesante, pero no sorprende porque efectivamente lo único que recibieron del Estado de Guatemala fue represión, ¿verdad? Y una tercera fase que no logramos culminar fue el darle seguimiento a las redes sociales migratorias de los Chuj establecidos en Estados Unidos, pero eso queda pendiente y realmente creo que es interesante darle continuidad a esos itinerarios de la movilidad de un pueblo tan ancestral, un pueblo tan importante y con una gran capacidad de sobreponerse a las adversidades del destino, como lo es el pueblo Chu. Esto es lo que podría decirles a grandes rasgos. Tenemos un video ahí que vamos a
a compartir, y creo que las imágenes y las palabras de las personas que participaron de este video documental son mucho más elocuentes que las mías. Muchas gracias. Muy bien. Proyectamos, Gracias, Álvaro. ¿Proyectamos el video, por favor? Elías, ¿estás por ahí? Sí, en un momento lo proyecto. Muy cerca de la frontera, aquí estamos integrados en la nación mexicana. Compañeros, organicemos, debemos estar unidos, seguiremos adelante para lograr un objetivo. Desde el año 82 me acuerdo de mi historia, que el masacre que hubo en aldea Yalambojos, en aldea Yalambojos. Yo tenía mis 10 años cuando hubo el masacre y entonces me recuerdo todo bien, recordando toda esta triste historia hasta que se siente uno en el alma, en el corazón, la tristeza que uno sabe, ¿verdad? Entonces la triste historia en Chiapas, pues llegamos a tocar puertas en las casas, pues gracias que nos dieron también un abrigo ahí más que todo, ¿verdad? Todas las cosas de las personas quedó abandonado, pero no por gusto, sino que por la amenaza de guerra, pues, y no solo amenazas, sino que muertos en un lado, muertos en otro lado. Ya por el temor de eso fuimos al otro lado. Bien, entonces esta es la parte donde hubo la masacre del año 82. La parte que se ve de este lado, la planadita que se ve era la iglesia católica donde todos hacían los rezos. Entonces la mayor parte de las personas que se han masacrado es aquí donde fueron amontonados, eh, lo quemaron, aquí lo bombardearon vivo. Mayores, anda, y vamos con y pues mayor chonga viaje bien junto gana mala uno casi hola yo atu chiban balan tiene anu chi tiba al candela tisba el lugar todo volcán ayesh yo tapone alcalde auxiliar hasta el escotitas. Bueno, hati negan kanda ki si swapte si swapte an kulus
y Santo Patrón San Mateo, Hanta Santo Isbaute, Hanta Quits Alicus Embicos Matan, Tecnec Anti, Alcandela, Tictia, Bailo, Vertican, Cotton, Eldas Cole, Binco, Alcalde Auxiliar Ismane, Ben Isboy, Ben Ticton Pachal. Hola, el que chonga, bien, Caboctas, hoy es trabajo, yo Tishim, Agachas Langtas, Molets, Naet, Licton. Cotton ina, Aspati, Egan Pesa, non Hondo, Chihun, Alfonatnas, Ekvi, Yosit Egan Yuhun, Isetio, Next Anchang, Peron, Peron, Negan. Las Chela, Lansing, Anan, Sian, Ina is, Cote Binquechon, a Beckens Carro, La Dolna, Pictor on Ticati, Emul on Carretera, Ticun, Rufcon and Pachosan, I use none. Este caso se repite demasiado cuando el glúteo derecho el 24 de junio. Así fue. Entonces, la gente tuvieron miedo, comenzaron a salir y a refugiarse. Y alcanzaron la frontera de México para que vinieran a refugiarse. Entonces vino el masacre en todo lado de Guatemala. Ya nosotros, gracias a Dios, que no nos mataron los militares, pero sí fuimos a hacer un refugio al otro estado de Chiapas, México. Ese año 1982 hubo 30,000 refugiados aquí en el estado de Chiapas. Gracias a los mexicanos y al gobierno nos dio la posada. Mucha gente salieron bajo el agua, bajo la lluvia, pobreza. Muchos niños quedan muertos en el camino, alcanzando la frontera para que entraran a esconderse, a escaparse aquí en México. Así los mexicanos nos aceptaron. Hay de los que se fueron retornados. Hay los que se fueron repatriados. Los repatriados voluntariamente que se regresan a su país y llegan en su mismo lugar donde salieron. Esta es la carta de naturalización que dio el gobierno a los que quedaron integrados aquí en México. Con este papel se tramitó nuestro credencial para votar. Prácticamente aquí en la aldea casi la mayor parte de los jóvenes y hasta señores tienen la misma documentación, porque a través del contexto de la historia que hubo, fue así como la gente también aprovechó esa parte que hubo. Entonces es así como mayor parte de los jóvenes y señoritas tenemos con la doble nacionalidad de documentos. Prácticamente en los dos documentos tengo la misma fecha de nacimiento, el mismo nombre de padre, solo lo que diferencia es del país, nada más, es eso. Si llego allá paso los límites de aquí de Guate a México, pues prácticamente soy un ciudadano más de México. Mi hijo nació ahí en Comitán, en el hospital materno de la mujer. Prácticamente mi hijo está también como estoy, tiene la doble nacionalidad. Por nacimiento obtuvo la papelería mexicana, y por su padre guatemalteco, padre mexicano también, fue así como me han dado, y con la misma fecha de nacimiento y nombre está ahí también. Tal vez por comentarles que sí tenemos ventajas porque estamos en un paso, dijera, como para querer entrar a México.
pero una de las cosas que he visto tanto aquí, haciendo un poco de comparación de Guate y de México, pues ahí tengo más facilidad por salud, es más, dijera, más libre. Y acá en Guate es otra situación que se mira, que se ve acá. De esa manera, así me referí, porque tanto dijera, en un hospital público o un centro de salud público, pues es más diferente de aquí que allá. Allá nos brinda mayor atención, lo que uno desea, pero acá es otra realidad que se mira. El único problema que hay para la migración es que en México la migración es el que es más fuerte y lo detiene uno en cualquier momento. Y si uno no carga documentos legales como credencial de lector, pues solo por no tener ese papel, que cargue cualquier otro tipo de papel, si no tiene la credencial, pues ahí lo bajan y lo mandan de nuevo para atrás. He viajado aquí en Chiapas o aquí a Comitán, pero no tengo papeles mexicano, credencial. Realmente también las cosas no son tan fáciles así como para decir, porque si uno decide viajar para México, no simplemente así como sabiendo que uno no tiene papeles. En mi caso yo no tengo papeles mexicanos, entonces aunque quisiera para tener un mejor acceso sin problemas, pero como no tengo, entonces ¿qué hacemos nosotros cuando decidimos viajar para allá? Porque como allá tenemos familiares en México. Muchas, por ejemplo, muchas mujeres cuando se enferman hasta el punto de dar a luz a un bebé, pues el lugar más cercano es Comitán. Entonces ahí se acuden a los puestos o centros de salud, a los hospitales privados o al Hospital Nacional, muchos van ahí. En este caso hay jóvenes que sí tienen documentos como credencial de lector, tienen más facilidad de entrar ahí con sus documentos y que los atiendan ahí en sus necesidades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tal vez buscamos un momento cómo entrar o buscamos caminos donde no están controlados, dijera, donde no haya, que no estén las autoridades que nos detengan y así. Entonces agarramos caminos o dar mucha vuelta para llegar a visitar a la familia, porque como estar en un país indocumentado es algo como que preocupante, aunque uno no vaya a hacer cosas malas o cosas así, pero sí me sentiría yo muy cómodo si tuviéramos un permiso legal para estar viajando en México, así con facilidad. Bueno, lo que yo quisiera es que, bueno, digo por mi caso, tanto por documentos, que sí sería posible a que dieran ese paso fácil a que viajan a Chiapas. Bueno, eso quisiera yo principalmente. Realmente es un trámite bastante complicado porque uno tiene que sacar primero la documentación del acta de nacimiento, y eso se consigue con el apoyo de una comadrona que tiene que ser mexicana. Después de eso, ya teniendo uno el acta de nacimiento, ya se inicia otro proceso que es de conseguir documentos de estudio, que también se consiguen en las distintas instituciones de donde son los centros educativos, pero aplican un costo ya directamente hasta qué grado uno tiene que conseguir su documentación, y entonces ya teniendo esa documentación, entonces uno inicia su trámite para sacar su credencial. Cada que pasa el tiempo de votaciones, de elecciones, entonces llega un presidente de la comunidad a organizar a las personas que viven aquí en Yalambujoch, los que tienen credencial, los que tienen acta, entonces los reúnen y dicen, bueno, si votan al tal presidente, tal candidato, entonces les van a dar esto y prometen varias cosas, ¿va? Pero a la hora no dan nada, no llega nada. A mi modo, pues yo no voy por lo que hacen, sino que
ejercer mi derecho al país, entonces es de esa manera, eso es lo que pienso y lo que siento, porque así, porque hay gente que sí siempre van por lo que van a dar, que si me van a pagar, ejerzo mi voto, ¿no? Entonces ellos prometen muchas acciones, muchas cosas, en bienestar a la gente, pero a veces nunca se llega a terminar porque antes a eso prometen y prometen, pero nunca se hace. Que se quieren ir, por ejemplo, que están pensando, que están planeando ir a los Estados Unidos. En Estados Unidos ahí tengo a mi hermano y a mis dos hermanos y mi papá, pues ellos trabajan allí en una granja y en el estado de Missouri. La misma necesidad del pueblo o la misma necesidad de uno lo exige, entonces de esa manera tal vez uno piensa de emigrarse allá al otro lugar por la facilidad tal vez de la economía, tiene más valor que el dinero que se maneja acá. De cierta manera sí, pero tal vez también es un riesgo que corremos de ir hacia allá, intentar y probar suerte, pues es lo que hay. Y al respecto de mis hermanos, bueno, ellos no tienen mucho que se fueron, uno tiene 1 año de estar allí, el otro como 2 años por ahí. Y bueno, porque ellos van en búsqueda de un sueño mucho mejor para tener algo en el futuro, tener, bueno, hablando de economía, para tener lo suficiente para mantenerse. Por ejemplo, a mí se me metió la idea de sacar visa con algunos otros compañeros también, porque no solo yo estuve sacando mi credencial. Entonces, en base a eso, estábamos pensando que sería más fácil sacar este documento a través de la credencial, ya con doble nacionalidad directamente. Bueno, aunque ciertamente no voy a decir que voy a dejar de ser un guatemalteco ya teniendo esos documentos, sino que ya se siente uno así más con doble nacionalidad. Ujú. Soy de aquí, digo que soy de aquí, por mi documento, va a ver, pero donde nací no me olvido, no lo olvido donde nací. Bueno, dijera, me siento cómodo en los dos lados del país, dijera, porque tengo la facilidad de entrar a México sin mayor problema y estando acá en Guate también. Me siento feliz, contenta aquí en la aldea porque aquí nací, aquí vi durante 20 años, aquí desperté, aquí estoy con mi familia, estoy con mi mamá y aquí me siento feliz. Sufrir, pero siempre acuerdo. No olvido de mi patria, no me olvido. Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son con las notas de la marimba. También bailo mi corazón cuando bailo con mi María y hasta un grito me sale así. ¡Ja! Qué re chulas son las inditas, van tocando con suave rumor para cantar mi Guatemala, tierra querida donde nací, para bailar con una mano tomo el sombrero y le hago así. Bueno, muchas gracias. Como pueden ver, esos testimonios reflejan la dinámica y el planteamiento, incluso de algunos jóvenes, de la necesidad de establecer políticas integradoras, políticas incluyentes de movilidad transfronteriza, porque para quienes no cuentan con documentos mexicanos, pues la frontera sí representa un cerco determinante con el que chocan. Eh, Quiero comentarles que la mayoría de los jóvenes que aparecen ahí, que dan su testimonio, están ahora en Estados Unidos, a excepción de la chica que tuvo un bebé, se quedó ahí ya la Bojoch, su esposo sí se fue para Estados Unidos, y pues a veces uno se pregunta qué pasó con ese proceso de formación, ¿verdad? Y es más,
con los jóvenes, con los niños y jóvenes que yo trabajé el primer estudio sobre el retorno de niños, niñas y adolescentes, recuerdo yo que algunos de los juegos que hacíamos eran precisamente técnicas y estrategias para transgredir las fronteras, ¿verdad? Y sí, la comunidad está fuertemente afectada por la migración internacional, estimulada de alguna manera por esa primera experiencia del refugio. Espero les haya gustado el material y la comunidad sigue ahí con sus propias dinámicas. Cuenta con un bosque comunitario que ellos gestionaron y administran. Sus recursos hídricos están siendo amenazados por intenciones de construir hidroeléctricas y hace como unos 20 años tal vez apareció un gringo que era heredero del alemán este que se declaró dueño y señor de toda esa zona de Yalamojoch, que estaba reclamando que la laguna le pertenece, que era propiedad privada, y eso generó una disputa bastante fuerte ahí, mayor concientización entre las poblaciones que quedan. Bueno, esto lo vemos como un caso, digamos, específico de dinámicas transfronterizas entre Guatemala y México en la región de la montaña, muy próxima a la selva también. Y a continuación vamos a tener la participación de una compañera de aquí del diplomado, que tiene una gran trayectoria también y que tiene una experiencia enorme en diferentes ámbitos de la investigación, la docencia y la acción y el compromiso con las comunidades, como es Linda Lara Jacobo, quien está actualmente en San Diego como profesora e investigadora, y yo me comuniqué con ella personalmente a través de WhatsApp, porque cuando Dolores nos expuso algunas situaciones conflictivas que se estaban dando entre la frontera de México y Estados Unidos, particularmente por los recursos hídricos, justamente ella tiene un póster, unos afiches y una información que nos va a compartir y que nos va a ejemplificar también lo que ocurre en aquella región fronteriza más hacia el norte del continente. Linda, si estás por ahí, te vamos a agradecer mucho tu participación. Y posteriormente también esta va a ser una sesión abierta, esperamos que nos dé tiempo para poder hablar de todo un poco, ¿verdad? Sobre todo los aprendizajes, las experiencias y la evidencia empírica que ustedes tengan o experiencia investigativa en regiones fronterizas. Te dejo la palabra entonces, Linda. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir el póster brevemente, a ver si, ahí está, para platicarles un poquito, ahí está, creo que se ve, sobre la situación que estamos enfrentando actualmente en la frontera Cali-Baja y un poquito Sonora-Arizona. Bueno, les platico un poco de que todo el agua que tenemos en el norte de México, pues prácticamente dependemos del río Colorado, que este pues, le pertenece a Estados Unidos, ¿no? Y desemboca en lo que es el Golfo de California. Actualmente hemos tenido bastantes conflictos porque no está llegando el río, nos lo habían recortado al 2%, nada más era lo que estaba llegando de Estados Unidos a México, y por la falta de agua que está incumpliendo México con el río Bravo, que va de México a Estados Unidos, pues bueno, ahora Estados Unidos ha decidido cortar completamente el agua por momentos, ¿no? Esto con las nuevas medidas del actual presidente Trump. Este es un póster que habla precisamente sobre las perspectivas de estos problemas binacionales del agua en la comunidad Cucapá. La comunidad Cucapá es los pueblos originarios que tenemos en binacionales. Hay Cucapás en Estados Unidos y hay Cucapás mexicanos, que fueron los que fueron prácticamente la frontera, pues cortó esa población, y aquí la pueden ver.
está entre Arizona y California, y aquí está entre Sonora y Baja California, los pueblos Cucapás. Y bueno, prácticamente aquí está la desembocadura y ellos, los Cucapás, pues son los pueblos que cuidan el agua, prácticamente el río, y ahora pues con esta falta de agua que está llegando pues al río Hardy, que es el río que ellos son los guardianes de ese río, pues prácticamente no habrá este río y ellos son pescadores, así que pues pesca tampoco habrá, ¿no? Próximamente aquí una foto de cómo se está viendo el río Hardy, pues prácticamente se está secando. También obviamente aquí hay algunos pececitos muertos que recolectamos. También hay mucha contaminación por parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Baja California, sobre todo esa parte del Valle Mexicali, es agricultura pura. Y el Valle Imperial aquí es agricultura para todo el país de Estados Unidos. Entonces, toda esta zona está altamente contaminada con pesticidas, hay mala calidad del aire diariamente. Entonces, eso aunado a todos los conflictos que tenemos, que aparte pues está el agua, ¿no? Nosotros realizamos unas entrevistas a la comunidad donde prácticamente pues platicamos sobre el concepto, por ejemplo, de lo que significa el término Cucapá, que es el guardián del río, y pues nos comentaban lo que para ellos se sienten muy orgullosos de ser los protectores de este cuerpo de agua, y pues prácticamente lo que nos mencionabas, que sin el río pues no comen. El río es de nosotros no somos del río, y te empiezas y si se metieran al agua, porque les preguntamos un poco sobre su percepción de la calidad del agua y del río, es que se empezaban a enronchar si tenían contacto directo con esta agua, entonces que ellos no estaban consumiendo prácticamente los peces, los vendían, pero no los consumían porque tenían un poco de miedo del consumo, ya que pues estos peces sentían que estaban no limpios, no eran sanos. Esta es el Linda, símbolo, ¿sí? disculpa la interrupción. ¿Podrías ampliar un Ay, poquito tu PDF? ay, claro que sí. Un A poquito. ver, ahí se ve un poquito mejor. Mejor, gracias. Sí, ok. Y bueno, aquí es el símbolo pues de los Cucapás México y de los Cucapás Estados Unidos. Y bueno, aquí un poquito de las imágenes y los hechos que les estoy platicando. Este es de parte de un proyecto que tenemos, que es un proyecto más grande, que es sobre cambio climático. Realmente el objetivo es platicar con las comunidades, con los pueblos originarios, y hablar sobre las percepciones que tienen ellos sobre el cambio climático y los cambios que han observado. Esto es un desierto, este es puramente un desierto. Entonces, por ejemplo, algo que se ha notado en los últimos años es el cambio del clima por el cambio de uso de suelo. Entonces, ellos al tener mayor irrigaciones en los suelos, pues obviamente cambias el clima también. Ahora tenemos calores, nosotros en esta región llegamos a más de 51 grados Celsius en verano. Entonces, si incrementas, pues obviamente esto más la humedad, que antes éramos seco, porque pues el desierto normalmente es más seco, pues obviamente esto incrementa bastante la temperatura. Llegamos a tener esta sensación térmica de 53, 54 grados. Es imposible estar afuera. Y obviamente, como les menciono, la mayoría de la población que habita en Imperial Valley, que es la parte de Estados Unidos, son trabajadores del campo. Trabajadores del campo, donde el 80% son mexicanos y el resto vienen de Centroamérica. Bueno, les voy a mostrar otro proyecto que tenemos relacionado a este tema. Esta es la parte de las comunidades, los pueblos originarios México, Estados Unidos, relacionados al agua y al cambio climático, pero también tenemos un proyecto que es binacional que justo voy a presentar en el NACS, que es la conferencia de estudios chicanos el próximo año, y es un video documental, pero tengo las imágenes. Voy a buscarlo rápidamente. A ver, ok, voy a compartir de nuevo. Ok, este aún no está concluido. Estos son toxicidades fronterizas, que es una fotoetnografía del sufrimiento medioambiental en el Valle Imperial, que es Estados Unidos, y Mexicali, que es México. Vamos a documentar las experiencias de lo que sufren en la cuestión ambiental en la región, y un poco pues ver cómo lo percibe la población en general, qué es lo que es tóxico para ellos, ¿no? Esto es una ciudad que ahora ya pues
lo pueden ver que parecía una ciudad despoblada, pero esta era en los años 60, pues era una ciudad donde iba todo el mundo, todos los mayores ricos de Estados Unidos iban a este lugar porque era un oasis prácticamente, que ahora el oasis pues quedó, a ver si aquí quedó completamente destrozado. Aquí pueden ver el hermoso oasis, pues está completamente lleno de peces muertos y una peste que no se puede aguantar al estar ahí, porque obviamente pues, se contaminó. Era un río semi-artificial, semi-natural, y pues bueno, muy rico. Y ahora con la contaminación por los pesticidas, pues ha quedado completamente despoblado. Creo que varios artistas han ido y han realizado exposiciones en medio se llama Salton Sea, el medio del Salton Sea, pues que ha sido muy impactante, pero realmente estar en ese lugar sí te cambia tu percepción sobre cómo el aspecto o la influencia humana puede ocasionar estragos en la naturaleza. Estas son las fronteras. Aquí está la frontera, esta es Tijuana, este es San Diego, pues aquí está el mar, ¿no? Este es el Océano Pacífico. Aquí están donde están los conciertos en Tijuana y aquí prácticamente ahorita tenemos un conflicto también con los sandieguines, que son los de San Diego. Estamos investigando el río Tijuana porque Tijuana no está tratando las aguas y tira todo prácticamente al desagüe y los sandieguines están queje y queje de que Tijuana le avienta sus aguas sucias, ¿no? Y bueno, aquí el mar. Este es Imperial Valley y Mexicali. Mexicali es la parte urbanizada y la parte rural es Imperial Valley. Es de Imperial Valley, el 90% son mexicoamericanos. Y por eso estamos hablando de que hay un racismo medioambiental. Realmente no hay hospitales, no hay hospitales, no hay servicios básicos para atender a la población. Y aquí tenemos a Tecate, que es Jacumba, la parte de Estados Unidos, tenemos prácticamente dos fronteras en Tijuana, San Isidro y Otay, dos Tijuanas en Mexicali. Y una en Tecate, que es esta que prácticamente la zona urbanizada, pues es Tecate en México, en Estados Unidos casi no hay nada, más que unas aguas termales. Y aquí pueden ver pues prácticamente lo que es la parte Mexicali, Imperial Valley, que son fotografías de lo que es lo que se muestra como toxicidad para ellos. Esto empezaron a poner como este material, que es lo que comen las vaquitas, para los caballos, justamente para absorber según en el aire está contaminado, pues que absorber todos los contaminantes y que la gente respirara menos contaminantes, porque el problema es que así como se queja Estados Unidos de México, pues México se queja también de Estados Unidos, porque bueno, Salton Sea, que está en Estados Unidos, es el río más contaminado de Norteamérica y prácticamente todo, cuando se va achicando el río, va dejando sedimentos que le llaman playitas y estos sedimentos se resuspenden con el aire y la gente pues respira todo eso y se va a Mexicali, ¿no? No hay fronteras para el aire, ni para el agua, ni para cuestiones ambientales. Entonces, estas cosas se empezaron a pudrir por la humedad y bueno, ahora más contaminación por microorganismos en el aire que otra cosa. Pero bueno, se pensó en aquel entonces que era una maravillosa idea y pusieron un montón. Mexicali y Imperial Valley tienen el índice más alto de asma. Tenemos al año, por ejemplo, muertes infantiles por asma, por ataques de asma que no son tratados a tiempo. Y bueno, aquí este es el río Nuevo que va de Mexicali a Imperial y que desemboca en el Salton Sea. Aquí se puede ver. También hay obviamente contaminación industrial. La zona urbanizada que es Mexicali, pues ellos tienen industria. Hay geotermas en Imperial Valley, tenemos geotermas y no bastando con eso, justo acaban de encontrar litio. Así que ahora hay todo un problema con la extracción de litio. Acabamos de terminar el impacto de la salud, el assessment para el impacto a la salud. Y pues no, no ha sido una controversia fuerte, ¿no? Ha sido muy complicada la situación. Saben que los carros eléctricos ahora en Estados Unidos, pues se espera que, sobre todo en California, que para el 2030 todo sea eléctrico completamente. Entonces, el encontrar el litio aquí en California es importante para los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en la producción de baterías para estos autos eléctricos. Entonces, realmente pues bueno, se expone a la población de Imperial Valley
para que en otros lugares, en otras regiones, pues ellos tengan sus carros ecológicos. Eso es el Salton Sea y aquí pues lo que les mencionaba, estas polvaderas que se levantan y también obviamente como hay agriculturas tanto en México como en Estados Unidos, las quemas agrícolas son legales, se pueden hacer libremente, solo tienes que reportar en Estados Unidos y en México se está prohibiendo eso y pues obviamente todo eso también genera contaminación. Aquí pues un poco irónico porque tenemos hicimos una campaña junto con los compañeros de artes y, y pusieron varios espectaculares con mensajes sobre salud. Aquí la salud es un derecho, no un privilegio, y justo atrás pues vemos toda la contaminación de una quema agrícola, ¿no? Que pues obviamente la población respira. Aquí unos videos que tomamos de un proyecto que estábamos haciendo sobre contaminación del aire. Aquí se ve la resuspensión de todo lo que son las cenizas, ¿no? Que quedan después de las quemas agrícolas. Y esto es natural, ¿no? Esto pasa de manera natural, no la quema agrícola, la quema es controlada, se supone, y aquí la resuspensión que hay. Y pues todo el mundo respiramos esto. Eh, y bueno, también hay bastante problemas de sensibilidad, tanto por el gobierno. Eso es en Caléxico. Caléxico es la primera ciudad que está cruzando de Mexicali a Estados Unidos. Y bueno, como no querían que normalmente los trabajadores del campo cruzan a las 3 de la mañana, viven en Mexicali y cruzan a las 3 de la mañana a empezar la jornada porque les digo que llegamos a 50 grados centígrados, entonces empiezan las jornadas muy temprano. Algunos empiezan a la 1. Cuando queremos hacer campañas, por ejemplo, de salud, tenemos que irnos a la 1 de la mañana para esperarlos a las 3 cuando hacen el cruce. Y bueno, no querían, el gobierno de Caléxico no quiso que hubiera gente sentada, hace un calorón, es un desierto, solo teníamos 2 o 3 arbolitos ahí pegado a la frontera, hermosos arbolitos. Bueno, los quitaron porque no querían gente acostada al lado del árbol, que porque se veía mal. Y que eso hace que las personas en situación de calle se queden ahí, y bueno, etcétera, etcétera. Cuando sabíamos perfectamente que eran trabajadores del campo que a veces llevan tan cansados que no querían cruzar a México, porque es más en lo que cruzan y luego regresan. Entonces, pues nada más se quedaban ahí sentados en la noche. Y bueno, no les pareció y decidieron quitar todos los arbolitos que teníamos en Caléxico en un desierto. Y bueno, aquí pues bienvenido a Caléxico, aquí pues fríete responsablemente, ¿no? Porque hace un calor imposible de sostener. Y bueno, eso es el proyecto que estamos realizando actualmente con las comunidades de Imperial y de Baja California, de Mexicali. Estamos trabajando mucho en lo que es la frontera Mexicali y Caléxico e Imperial, porque Tijuana, yo soy de Tijuana, Tijuana y San Diego está altamente estudiado, el comportamiento es completamente diferente a lo que vemos en la comunidad Mexicali Imperial. Si se fijan, la población es diferente, las condiciones son diferentes. San Diego es una población rica. Entonces es mayoritariamente por comunidades blancas. Imperial Valley no, o normalmente la mayoría es mexicoamericana. Entonces, son de esas diferencias que tenemos o sea, estoy hablando de 1 hora y media, ¿no? Estamos muy cerca, pero hay una gran diferencia en estas dos fronteras de la Baja. Muchas gracias. Muchas gracias, Linda, por la exposición y por ponernos al tanto de las dinámicas que ocurren en ese lado de la frontera. Realmente, entre el video que vimos de Yalambojoch y lo que ocurre allá, es increíblemente distinta la calidad del ambiente, ¿verdad? A mí me queda la inquietud: ¿qué tanto representan las aguas que ahora Estados Unidos le está cerrando para Tijuana y para toda esa región? ¿Son aguas para consumo humano? ¿Son aguas para irrigar las plantaciones? ¿En qué les afecta? Sí, Y, Ay, perdón, adelante. no, y cuáles son, digamos, las negociaciones o cuáles son las reacciones del gobierno mexicano o de las autoridades de las ciudades fronterizas para que este intercambio no sea tan, para que esta dinámica, digamos, estos acuerdos no sean tan abruptamente cortados en cuanto a sus beneficios? Esta agua sí es principalmente para consumo humano. Desgraciadamente,
California tiene años diciendo que va a reciclar sus aguas, pero no lo hace, así que se utiliza la mayor parte para agricultura. Se le da prioridad a la agricultura y después al consumo humano, por eso hay recortes de agua en Tijuana. Hemos venido con años de recortes de agua porque no tenemos suficiente, no abastecemos, ¿no? Como se le da prioridad a Mexicali con la agricultura para el alimento, pues no llega a abastecer al resto de la población. Esto es grave. Y lamentablemente México ha tratado de negociar por parte de México y Estados Unidos tiene actualmente una política, no puedo hablar mucho porque tengo restricción de palabras que no puedo utilizar Ok. también por parte de Estados Unidos de mi trabajo, pero sí, definitivamente hay una política un poco más de no permitir, ¿no? Que no dar prioridad a otros países, sino más individualizar. Entonces, por lo tanto, si se le da prioridad solo a Estados Unidos, pues esto dejaría de abastecer a México completamente, ¿no? Eso es lo que ellos dicen y lo que dicen también es de que si México no cumple con el río Bravo, pues obviamente que Estados Unidos no tendría por qué cumplir con el río Colorado. Entonces, es de hostilidad, diría, en este momento. Muchísimas gracias. Dolores, Sí, ¿algún comentario? ¿Alguna sí. intervención? Bueno, pues igual, gracias Linda por habernos compartido tu trabajo, que realmente con eso ya quedamos como con una imagen más general de las fronteras, al menos de México, ¿no? Lo que está sucediendo en ambos lados. Y también se cumple la idea que teníamos de cerrar estas presentaciones con uno de los temas que son ahora muy importantes en los estudios de frontera, que no se han trabajado lo suficiente, pero que cada vez hay más estudios sobre eso y más trabajos de investigación, que es la cuestión de las poblaciones indígenas, ¿no? O sea, en la mayor parte de los casos, bueno, en el caso de México, en las dos fronteras, como hemos visto, pues las poblaciones indígenas fueron separadas al marcar las fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esas poblaciones? Es algo que no está lo suficientemente estudiado y que tienen unas repercusiones realmente graves en algunos casos y en otros nos permiten analizar desde esta perspectiva de la frontera cuáles han sido las consecuencias para esas poblaciones. En ese sentido, el artículo de Álvaro y Teresa me llamó la atención y es la parte, dado que ya nos lo expuso muy bien y ya lo revisamos, una parte que me parece que es lo fundamental para reflexionar desde nuestros intereses en este curso, que es los significados de la frontera, ¿no? ¿Qué es esto que dice? El artículo muestra que la línea divisoria entre ambos países no ha obstaculizado la implementación de estrategias de movilidad por parte de las familias Chuk transfronterizas. Sin embargo, la frontera es un obstáculo para el desarrollo igualitario y equilibrado de los habitantes de los municipios fronterizos. Es decir, ahí en esas líneas se está diciendo todo lo que es la frontera significa en esa sociedad transfronteriza, ¿no? O sea, estamos retomando aquí, podríamos retomar algunos conceptos que vimos a lo largo de este curso, que es la frontera como clasificadora, o sea, es decir, que la frontera tiene ese papel, clasifica a las personas que deciden o que quieren cruzarla, y en este caso, con la doble nacionalidad, el tipo de ciudadanías que tienen las personas en movilidad, justamente la frontera aplica este papel, ¿no? Porque dice, bueno, estos que no tienen la nacionalidad mexicana, pues no solo no pueden pasar, sino se les dificulta el objetivo primordial para ese grupo, que es irse a Estados Unidos, ¿no? Los que tienen la doble nacionalidad en ese contexto tienen algo a su favor muy importante. Nosotros desde México diríamos, uy, pues no sería nada, porque de todos modos cruzar de México a Estados Unidos es complicadísimo, ¿no? Sin documentos. Pero bueno, eso nos da la idea de que también depende la situación en que se encuentre cada persona. Podemos hablar de que ya se les facilitó el camino a unos y a otros se les dificulta más porque tienen que atravesar dos países, si no igual, sí muy parecidos en la dificultad para llegar a Estados Unidos.
Lo otro es la frontera como dispositivo que también discutimos acá, que si recuerdan, esta idea de frontera como dispositivo lo que quiere decir es que en la frontera, la propia existencia de la frontera, organiza la vida social transfronteriza. Es decir, que esa sociedad que está atravesada por una frontera, por una línea fronteriza, tiene una forma de vida comunitaria, de la vida diaria, muy diferente a la que tiene otra población que no está en la frontera, ¿no? Más alejada de las fronteras, más en el centro de los países. Y en ese sentido se convierte en un dispositivo, y ese dispositivo es el que organiza esa vida social transfronteriza, ¿sí? Es decir, que la existencia de la frontera separa y une a la vez, ¿no? Como ya habíamos visto, no es el obstáculo, no necesariamente es un obstáculo, sino que también le da un significado a la vida de la población, pero definitivamente, ¿no? Como dijimos anteriormente, la existencia de la línea fronteriza dificulta a unos más que a otros su paso. Y esto es sobre todo importante cuando lo estamos analizando desde la perspectiva de la movilidad humana, ¿no? Hay diferentes formas, como veíamos, de estudiar la frontera y de repensarla, pero cuando lo estamos viendo desde la perspectiva de la movilidad, que es el objetivo más importante de este artículo, entonces es cuando más fácilmente podemos ubicar cómo parece ser que es más un obstáculo que una posibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de eso, la movilidad. Si estuviéramos hablando de la vida diaria de las poblaciones, quizás veríamos que también representa oportunidades el establecimiento de la frontera. Pero bueno, esto también es para recalcar de que depende mucho cuál es el interés que tenemos de investigación, y de esa manera podemos irnos más hacia un lado o hacia el otro lado, dependiendo de ese objetivo. Luego, sobre lo que nos exponía Linda, que nos permite pensar las dos formas de vivir las fronteras, al menos en el caso de México, y que definitivamente es otro mundo, como siempre hemos dicho, ¿verdad? También en la frontera norte fueron los pueblos originarios fueron separados por la línea fronteriza, pero como durante muchos años, como vimos, esos territorios no les interesaba ni al gobierno de México ni al gobierno de Estados Unidos, y fueron mucho tiempo abandonados, y las poblaciones que quedaron separadas no se percataron de esa separación hasta que cada uno de los estados nacionales fue interesándose por los territorios y fue demarcando de mejor manera la frontera, ¿no? Entonces, a lo que llegamos en estos momentos es justamente a que el conflicto que nos hablaba Linda, el conflicto por el agua y el conflicto ecológico, el problema ecológico, que es realmente el gran problema que está sucediendo ahí. Pero si quisiéramos estudiar la problemática ecológica, veríamos que ahí no hay fronteras. No importa quién está propiciando todo ese daño a la frontera, el daño es igual a ambos lados de la frontera, ¿no? Ahí no hay manera de separar, aunque los de un lado no tengan nada que ver con lo que está pasando del otro lado. Pero si además de eso se agrega que estamos hablando de pueblos indígenas que fueron separados, pues entonces estamos agregando una problemática más, y también una cuestión que podemos analizar, como lo está haciendo ella, desde la perspectiva ecológica, desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de relaciones internacionales. Es decir, hay tantos elementos ahí, y también multiescalares, ¿no? Ahí podemos ver los problemas estos locales, qué está pasando con las poblaciones indígenas. Yo leí una nota hace poco, no sé si así funciona, de que Donald Trump había aprobado que se iba a multar a las personas de los pueblos originarios que pasaran hacia Estados Unidos, cuando había cierto acuerdo de que pues, siempre pasaban, porque quedaron unos de un lado y otros de otro lado, y entre ellos iban y venían de un lado a otro sin mayor problema. Sin embargo, esa nota salió de que ya se iba a perseguir incluso si las poblaciones indígenas consideradas mexicanas pasaban para cuestiones familiares o un día visitar a algún pariente del otro lado, ¿no? Entonces, esto lo que implica es que hay políticas nacionales que están ya impactando a estos territorios que durante muchos años habían mantenido una cierta
vida transfronteriza sin mayores complicaciones, ¿no? No se habían metido con ellos. Ahora estamos viendo esto que nos contaba Linda, la situación económica, ecológica y este problema de que incluso ya las poblaciones no podrán ir y venir en su territorio, que realmente es su territorio, que fue atravesado por una frontera política establecida ahí. Y bueno, entonces con eso, con estas dos presentaciones y con estas dos ideas que tenemos de cómo funciona la frontera y con problemáticas nuevas que van surgiendo, como es las poblaciones, la situación de las poblaciones indígenas, la situación de las políticas nacionales, cómo interfieren en la vida de poblaciones que realmente no tienen mayor implicación en las relaciones comerciales, en el comercio global, en las dinámicas, ¿no?, del capital, pero cómo se ven inmersos en este momento por una serie de cuestiones de interés global, ¿no? Esto que nos mencionaba, que es algo que se está desarrollando en todo el mundo, que hablábamos la otra vez, de las tierras raras, de los minerales, que están los gobiernos peleándose para ver dónde los encuentran y quién se apropia, pues están en esos territorios, normalmente en los territorios abandonados, los territorios de poblaciones indígenas, y por ello el interés de interferir y de apropiarse y de delimitar más las fronteras, ¿no? Entonces aquí tenemos eh, esta entreescalamiento de cómo las escalas se interponen o se encuentran en un proceso como los analizados. Y bueno, esos serían mis comentarios para darles la palabra y puedan ustedes, quienes quieran opinar sobre esto o sobre cualquier otro aspecto del curso que quisieran remarcar o señalar o comentar en este momento. Tenemos todavía 40 minutos, que creo que son para que los aprovechen. Gracias. Bueno, entonces, gracias Dolores por tus comentarios. A mí, la verdad, me inquieta bastante también pensar en la posibilidad de realizar estudios sobre cambio climático, sostenibilidad en regiones fronterizas, que creo que sería algo que no se ha documentado mucho, pero que sobre la marcha hemos nosotros identificado. Por ejemplo, yo he estado en los estudios sobre bosques en algunas regiones fronterizas y le digo yo a los campesinos que cuidan los bosques, porque desde ahí se mira Tapachula precisamente, y les digo, la gente de Tapachula no tiene idea de lo que ustedes están haciendo aquí, preservando estos bosques y garantizando recurso hídrico del cual se benefician también, ¿verdad? Entonces, creo yo que esa línea sería interesante como ampliarla un poco más. Quizás no se da la misma situación que se experimenta allá en la frontera entre Estados Unidos y México, pero entre México y Guatemala también hay muchas dinámicas relacionadas al uso del agua, a la construcción de hidroeléctricas del lado mexicano, a, a- a las vueltas del río Sumacinta y cómo pasa por diferentes ciudades y muchas situaciones más que creo que no se han problematizado desde la perspectiva de las fronteras y los recursos hídricos en este caso, ¿verdad? Creo que nos abre nuevas posibilidades de ir imaginando diseños o procesos de investigación que nos permitan identificar los beneficios que implica una gestión sostenible de recurso boscoso, por ejemplo, por parte de comunidades indígenas y rurales de un lado, y los beneficios que eso implica para otras regiones, en el caso mexicano y particularmente en el Soconusco, que es una zona que creo yo se nutre bastante de agua proveniente de territorio guatemalteco. Pero bueno, les dejamos a los compañeros y compañeras. Gracias, Linda, por tu presentación. Muy interesante el trabajo que realizas. Y pues también compañeros y compañeras que están por ahí, esperamos los comentarios. Pueden hacer comentarios generales de cómo les pareció el, el, el curso, las sesiones, qué aprendieron, qué no aprendieron, qué desaprendieron, qué confirmaron y qué, qué les pareció realmente. Vamos a ver, tenemos aquí a Blanca.
Blanca Mónica Marín. Si quieres, viva voz, compañera Blanca, sería bienvenida. Sería un gusto escucharte. Es que acá tengo el ventilador y no sé si se escucha muy feo. Por eso. Te escucha bien tu voz. Sí. Bueno, yo recordaba, bueno, en relación con lo que expuso esta Linda, los trabajos de Edith Kaufer y Ludivina Mejía, que han trabajado los conflictos sobre las cuencas entre Guatemala y México, entre las poblaciones de Quetzal, del lado de, bueno, de Huehuetenango, Quetzal del lado de Guatemala, y Ciscao en México, ¿no? Entonces, me parece también que es bien interesante lo que ellas plantean, ¿no? Los conflictos que se derivan de todos estos problemas en términos de las aguas. Decías, sí, efectivamente, Kaufer se ha caracterizado por realizar un intenso trabajo en las cuencas fronterizas también, muy interesante, un buen recordatorio nos hiciste de su trabajo y pues queda abierto el micrófono para otras participaciones. Julio, Sí, Julio, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal, doctores? Me llamó mucho la atención lo que platicaba Linda y aunado a todo lo que ya hemos platicado en las sesiones pasadas y algo que me resaltó mucho, es también aunado al comentario que hacía, ¿no? Sobre la necesidad de hacer estudios fronterizos en materia medioambiental. Y me llama mucho la atención porque en materia hídrica, el, el conflicto que nos mencionaba Linda puede ser un poco complejo a nivel de las acciones que puedan estar asociadas. Y lo platico brevemente. En la región fronteriza de México hay muchas acciones relacionadas a temas de restauración ecológica, ¿no? Y que eventualmente está asociado principalmente al ecosistema de matorrales y selva seca. Pero estos ecosistemas son prioritarios en materia de abastecimiento de agua al subsuelo, agua que eventualmente llega a abastecer ciertos vertientes como pueden ser los ríos que mencionaba Linda, ¿no? Y ahí me causa mucho un conflicto interno porque al final de cuentas el beneficio ambiental o los servicios ecosistémicos que a lo mejor estamos haciendo desde la región de México a través de estos sistemas de restauración ecológica, pues eventualmente se ven afectados tras el cierre de los ríos, ¿no? O el abastecimiento del agua que eventualmente tendría que ser equitativa hacia las acciones que se están haciendo desde el país en México, ¿no? Cuando en Estados Unidos muy pocas veces o no se están haciendo o no ubico personalmente en Estados Unidos que se estén haciendo esto porque principalmente está pues más dominado por el tema de la industria, ¿no? Y bueno, nada más resaltar eso y que me causó bastante un conflicto hacia poder, bueno, me saltó esa espinita, ¿no? El poder construir más estudios de esa índole, tal vez hacia la región sur del país, pero bueno, nada más. Estoy un poco hablando en voz alta, pero espero que les haga sentido un poco como me hizo a mí. Gracias, Lili. Bueno, sí, gracias. Bueno, nada más les quería comentar que no, en este módulo no revisamos textos sobre esta problemática porque va a haber un módulo específico para eso. El módulo 7, justamente la temática es eso, los conflictos socioambientales y las alternativas territoriales, ¿no? Y entonces ahí va a ser especializado en esa temática y van a ver los trabajos que se han hecho tanto en la frontera, sobre todo en la frontera sur, porque hacia allá fue, y en Centroamérica, ¿verdad? Porque hacia allá fue dirigido este diplomado, pero van a tener esa posibilidad. Por eso no vimos ningún texto específico sobre esa problemática. Yuridia había levantado por ahí la mano, perdón que irrumpa de esta manera. A ver, Hola, adelante. ¿sí me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Pues yo agradecer profundamente toda la experiencia y lo que nos han compartido.
Yo quisiera compartir quizás en este momento parte de esta experiencia que he tenido, el hecho de estar en frontera con Malapa, que es un lugar que se encuentra junto a Guatemala, La Mesilla. Y de las experiencias que de pronto me han tocado ver, no hago investigación, pero he estado un poco desde el ámbito humanitario. Recuerdo que en el 2021 nosotros fuimos a hacer un tema como de campaña para que las personas conocieran acerca de sus derechos y recordaba a una comunidad que está entre Frontera Comalapa y La Trinitaria. Me sorprendió mucho y creo que es algo de las cosas que me han impactado mucho en ese trabajo humanitario y de acceso a derechos, en el que yo veía que yo cierro. Sí, una disculpa. Eh, y perdón, una disculpa. Eh, y yo de pronto veía justamente a comunidades enteras sin documentación. Un poco cuando preguntábamos de dónde eran estas personas, nos comentaban que habían venido del conflicto armado justamente de los 80s. Era una comunidad que tenía todas las características y la cultura de ese lugar, pero nos llamaba la atención cómo ellos no pudieron regularizarse, si bien le dieron creo que un documento como refugiados, como en los primeros años que estuvieron como refugiados en esa parte de la frontera y que después de pronto ya nadie como que hizo caso a esa población y de pronto veíamos como los hijos de ellos, incluso los nietos, seguían sin tener un documento. Entonces yo veía cómo esta población no podía acceder a diferentes servicios, ¿no? Como la escuela o incluso movilizarse, por ejemplo, a Comitán, porque no podían hacerlo, puesto que no tenían un documento migratorio. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Tus comentarios sobre el curso, sobre los conceptos, ¿tienen algo que opinar sobre eso? Gracias, Linda. Rudy Camposeco, bienvenido, compañero. Muchas gracias, doctor. Espero se me escuche. Te escuchamos bien. Primero, pues agradecerles a todos ustedes, a usted maestro y a la maestra que estuvieron aquí compartiendo los importantes conocimientos. Yo solo quería hacer, aparte de este agradecimiento, pues que hemos aprendido muchísimo. Yo quería compartir únicamente una situación relacionada a lo que se ha mencionado, lo que pasa en algunas de en las fronteras. En muchas ocasiones hay actividades que las fronteras no limitan el desarrollo de algunas actividades comunes. Por ejemplo, en el caso, voy a poner un caso muy ejemplo que trasciende fronteras, es la Reserva Biosfera Montecristo, que es el mismo trifinio que compartimos Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde hay una riqueza ambiental impresionante, pero a pocos 10, 20 kilómetros tenemos en el fondo del valle a un corredor seco cada vez más ampliado, cuando que si se aprovecharan bien esos recursos de manera trinacional, se lograrían regiones mucho más productivas. Y por supuesto, hablando del trifinio, pues obviamente hay un movimiento muy álgido y muy práctico del cruce de fronteras por trabajadores temporales, ya sea de Guate a Honduras y de Honduras a Guatemala, eso es por el lado de Centroamérica.
y que eso obviamente son prácticas muy importantes y que ya el Código de Migración establece una facilitar ese tránsito que pudiese ser más libre y más ágil. Y agradecer también al maestro Álvaro que nos compartió lo que se cerró al final con este importante documental, parte del documental, que también compartimos entre Guatemala y México esa importante eh, realidad ambiental muy rica también entre Guatemala y México en esta área de Yalambojoche, el aguacate y todo eso, que es mi área, lo conozco bastante bien, que de ahí somos originarios, pues a nosotros nos facilita. Yo recuerdo en mi juventud que iba mucho a trabajar a La Concordia, a La Quispala, Chicomucelo, todos esos lugares que ahora que lo exponía, pues me recordó mucho esa temporada de hace ya unas buenas lunas. Y entonces eso implica que aun cuando tal vez muchas circunstancias adversas de carácter social y de violencia, pues de repente dispersan o alejan las posibilidades de un apoyo mutuo, como son unos principios de las comunidades indígenas, pero esa riqueza que hay que se comparte en ambos países, pues al final los unen. Yo recuerdo mucho que en nuestro territorio, el maestro Álvaro no me dejará mentir, que peleamos mucho y nos oponemos mucho principalmente a la explotación del recurso hídrico con las hidroeléctricas. Sin embargo, en otros lados yo considero que el lado de México lo aprovecha muy bien, ¿va? Y nosotros no lo aprovechamos. Entonces son cuestiones que también las fronteras a veces nos limitan, pero también nos facilitan tener ese intercambio de coordinaciones, intercambio de información, que eso es bastante impresionante. Y felicitar, por supuesto, a Linda, porque para terminar, pongo estos tres como ejemplos que yo identifico: lo de la biosfera Montecristo, o sea, el Trifiño, esto que compartimos México-Guatemala, y lo que ella nos acaba de informar de lo que sucede entre las fronteras de México y Estados Unidos, que son tres realidades muy impresionantes que nos pueden abrir o nos pueden dar muchos más luces para futuros estudios y hacer comparaciones, y eso nos puede ayudar mucho también para este diplomado. Muchas gracias, maestro Álvaro. Sé que ya es el último día que les veremos, y igual la maestra, eh, que nos facilitaron estas 8 sesiones. Así que muy agradecidos por el espacio. Que pasen buena noche. Muchas gracias, Rudy. ¿Y qué decir del río Azul y el río Lagarteros, que proveen del recurso hídrico a toda aquella zona de los lagos de Colón, que es precioso también allá en frontera con Malapa, ¿verdad? Que además es un sitio arqueológico, tiene río, tiene laguna, es impresionante. Lo que sí preocupa hasta cierto punto es que la inseguridad provocada por el control del crimen organizado en regiones fronterizas y a lo largo y ancho del territorio mexicano, pues es realmente lamentable. Quizás es uno de los momentos más lamentables por las implicaciones que tiene en las dinámicas fronterizas, ¿verdad? Ya mucha gente tiene miedo de trasladarse de un lugar a otro, ya no es aquella confianza que en algún momento existió a pesar de los controles, de los dispositivos y de la exigencia de documentos formales para poder transitar de un lugar a otro en la región fronteriza. Nunca yo había visto una situación como la que estoy viendo ahora, a tal punto que ni yo me animo a viajar a Comalapa, a Comitán, a San Cristóbal, por la vía terrestre, por el temor que cualquier cosa pase, sobre todo porque se alimentó este control del crimen organizado como una especie como de xenofobia hacia el guatemalteco, derivado de muchos factores, xenofobia hacia el centroamericano, que llega a su máxima expresión con esta incursión de estos grupos, estas estructuras de crimen organizado, que hacen el papel de la migra, que hacen el papel de la policía y que hacen el papel, todos los papeles sabidos y por haber, ¿verdad? Entonces, esperamos que eso cambie. Dolores, nos dijiste la semana pasada que ya estaba mejor la situación.
Yo ayer, antier, le pregunté a un colega que siempre viaja por allá si de veras ha cambiado la situación. Me dijo, no ha cambiado nada, la cosa sigue igual. Y pues desafortunadamente vamos a tener que ir a explorar ese territorio para ver qué pasa. Bueno, ha cambiado en el sentido de que hay transporte, ¿no? Porque el transporte ya no funcionó un tiempo y ahora ya hay otra vez transporte, se puede ir en transporte y eso quiere decir que ha cambiado algo. Los estudiantes que vienen de allá ya no tienen que entregar, no sé, identificación para poder pasar, porque lo que se creó en ese momento fueron muchas fronteras, ¿no? Muchos pasos. Había que pasar diferentes retenes para poder llegar, por ejemplo, a San Cristóbal. Los estudiantes que están aquí, que estudian acá en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Derecho de la UNACH, que son de aquella región, que pues luego se tenían que dar la vuelta para venirse por Mentón, para evitarse algunos pasos que se le encontraban por ahí. Y bueno, en ese sentido, así son las cosas cuando hemos llegado a un punto tan complicado que cuando empiezan a desaparecer algunos de esas complicaciones, pues uno dice, pues ya está mejor, lo cual no quiere decir que siga bien, ¿no? Y que en cualquier momento vuelva a aparecer como estaba hace un año esa situación. Sí. Entonces sí, complicado. Había una manita levantada ahí, creo que Jonathan había pedido la palabra. Jonathan, por favor, bienvenidos tus comentarios. ¿Estás por ahí? Sí, la acaba de levantar. Jonathan de Escuintla. Hola, buenas noches a todos, profesores, Hola, buenas coordinadores. Aquí nuestra invitada también, Linda, bienvenida. Pues agradecer mucho, sobre todo el diplomado. Yo estoy encantadísimo con esta propuesta del diplomado, ¿no? Y sobre todo en este módulo 3 sobre fronteras, ¿no? Y transfronteras, estas aproximaciones, estos acercamientos a nuevos conceptos o a diferentes conceptos interdisciplinarios y multidisciplinarios han sido de gran importancia para mí. De igual manera, pues estos autores, ¿no? Que no conocíamos, ¿no? Y no solo, pues, leer o entender nada más las fronteras políticas, ¿no? Que no son malas, tampoco son peyorativas, ¿no? Pero, pues, igual hay que tener otras miradas, ¿no? Y estar siempre abierto a diferentes conceptos, a nuevos horizontes, ¿no? Como decía un cantautor, pues no existe nada estable, lo único estable, pues, es el cambio, ¿no? Y pues eso se está percibiendo en las diferentes lecturas, en las ponencias, y pues yo estoy fascinadísimo con esta propuesta y con el módulo 3. Igual, mencionar así, pues ya así rápido, que igual tengo dos amistades, un chico y una chica que son de origen guatemalteco, que pues son regularizados aquí en México. Pues uno pues tiene la beca de jóvenes y otro pues es de familia, digámosle acomodada, porque su papá pues tiene negocios de venta, ¿no? En diferentes pueblos. Y el otro compañero igual tiene una panadería que de igual manera frecuentan mucho la frontera porque van a comprar productos, lo que es más accesible para ellos. Y pues me llevo muy bien, ¿no? Con estos chicos y igual tiene un poquito que ver bueno, tiene todo que ver con el video. Y pues agradecer mucho por este módulo y al doctor Álvaro Caballeros y a la doctora Dolores Camacho. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, Dolores. si ya nadie más quiere tomar el micrófono, vamos cerrando nosotros. Pues yo, para cerrar, decirle que igual fue un gusto. Primero, cuando empezamos se me hacía largo, 8 sesiones, complicado, dedicarnos a eso, a preparar las clases, a pensar cómo exponerlo de tal forma que fuera atractivo y que no se aburrieran tan fácilmente, dado que era una cuestión más teórica que otra cosa, pero bueno, al final nos dimos cuenta que terminamos y se nos pasó rápido. Para nosotros también fue, creo que con Álvaro lo hemos platicado, fue, o sea,
aprendimos muchas cosas, porque al releer los textos para explicarlos, obviamente uno ve cosas que no había visto, el compartir con ustedes, al menos los que estuvieron más participativos, pues nos entusiasmó en cada sesión y eso nos fue dando más fuerzas para ir dedicándole más tiempo a prepararnos para venir con ustedes y no tenemos más que agradecimientos por eso. Y bueno, para concluir sobre nuestras preocupaciones del curso, solo decirles que, como les he insistido, que lo importante cuando se toma un tema de investigación y se discute y se pretende complejizar a través de la aplicación de teorías y metodologías que nos permitan argumentar y exponer de una manera sistematizada nuestra interpretación de procesos sociales, pues me parece que lo más importante es estar abiertos, como ya les había dicho. O sea, no cerrarnos con una idea, siempre escuchar, siempre leer, siempre revisar, porque eso es lo que nos va fortaleciendo nuestro pensamiento y nuestras formas de reflexionar sobre estos casos, ¿no? Y en el caso de la frontera, como todos ustedes han dicho, pues que además son cambiantes, que en lo que ahorita pensamos algo sucede y nos modifica todo lo que ya habíamos pensado y reflexionado, pero siempre habrá cosas, no siempre será una construcción, nada desaparece completamente, sino simplemente se va reforzando ciertas ideas dependiendo del momento histórico en el que estemos, y eso es lo que nos va a permitir continuar y reforzar nuestro interés por las fronteras. Entonces, no que las fronteras son abiertas, no son cerradas, sino son todo, y simplemente hay que ubicarse en lo que queremos estudiar, lo que queremos profundizar, y mantener este conocimiento de toda la discusión que hay, pues nos va a ayudar muchísimo para nuestras propias interpretaciones. Entonces, gracias otra vez y nos estaremos viendo. Cualquier cosa, ya saben, están los correos, nos pueden contactar si tienen algún comentario, alguna duda, y ahí seguiremos. Hasta luego, buenas noches. Muchísimas gracias, Dolores. Muchísimas gracias, Álvaro. Realmente creo que esto ha sido uno de los módulos básicos para todo este diplomado que ojalá el próximo año ya se transforma en una especialidad de estos, el acercamiento a la frontera y comprender las realidades vividas en las fronteras a través de estos 8 sesiones que nos acercaron a las teorías y metodológicas de cómo ver, cómo leer de estas realidades. Así que muchísimas gracias a los dos y no me queda más que invitar al cuarto módulo, que es el que inicia el próximo jueves, que es precisamente la construcción histórica de las fronteras políticas en Centroamérica. Y para los que hoy también estaban escuchando y escucharon, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, la frontera indígena, ¿no? Y en la región Chuj. Va a estar con nosotros en el marco de este próximo módulo la doctora Ruth Piedrasanta, que precisamente, digamos, ve desde la historia, desde la época colonial hasta el presente, y con todas las problemáticas que involucran finalmente también las cuencas compartidas entre las dos partes, precisamente la región Chuj, ¿no? Ese solo es, digamos, es uno. Vamos a estar trabajando todo el área centroamericano en este siguiente módulo. Es decir, no vamos a limitarnos exclusivamente a la frontera México-Guatemala, sino vamos a estar hablando también igual de los conflictos y de las creaciones de fronteras entre Nicaragua, Costa Rica, entre Honduras y Salvador, entre Guatemala y Honduras, entre Belice, Guatemala, México, Guatemala. Es decir, vamos a intentar de dar un panorama lo más completo que se pueda histórico, para, digamos, de esta manera acercar a ustedes a la comprensión de dónde nacen los problemas que hasta hoy día nos aquejan en la región centroamericana. Es decir, no podemos decir de que estamos libres de conflictos fronterizos, para nada, ¿no? Así que yo les invito, a partir del próximo jueves, va a haber la sesión introductoria a este siguiente módulo,
y durante el mes de noviembre hasta principios, creo que el 2 de diciembre, se termina este siguiente módulo y vamos a después seguir en el año nuevo 2026. Así que todas y todos bienvenidos para el próximo jueves. Y nuevamente, muchas gracias a Dolores y Álvaro. Realmente ha sido un gran gusto tenerlos aquí en este proyecto de Estudios Transfronterizos México-Centroamérica. Muchísimas gracias y que pasen buena noche. Creo que Álvaro se quería despedir, Justus. Perdón, adelante Álvaro. No, básicamente yo tenía la inquietud de cuál es el mecanismo, si existe, de evaluación, si están considerando algún tipo de ensayo o si están considerando algún tipo de trabajo. Sí. Digamos también para los que le tienen interés de acercarse más a este tipo de información, todo está en la página del propio diplomado, donde se especifican, digamos, la participación y finalmente para tener el certificado de haber participado y pasado, eh, las condiciones de haber elaborado un paper de alguno de los temas que se van a ir tocando a lo largo de los 10 módulos y que van a ser evaluado o discutido con los autores y después se expide también un diploma de haber participado en este diplomado. Excelente, pues bueno, básicamente instar al grupo que estuvo participando en estas sesiones a que continúe con este proceso. Creo que es un diplomado bastante serio, bastante largo. Yo pensaba que con 8 sesiones ya era casi lo de un diplomado aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero qué bueno que estén formando así a estos jóvenes, algunos que ya han dado pasos agigantados en el ámbito académico también. Es muy diverso, por eso les decía, el grupo, muy enriquecedora la experiencia que cada persona tiene en su trayectoria y en su proceso formativo. Y pues eso creo que es un rasgo muy importante de este diplomado. Así que muchas gracias, un saludo para todas y para todos. Estamos a las órdenes aquí en Guatemala y pues eventualmente también a mí me va a interesar incorporarme a las sesiones para seguir profundizando en algunos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. A ver, aquí hay una pregunta. Antes de partir, Sí, ajá, adelante, hay Gerardo. una pregunta, Justus. Dale. ¿Podemos buscar a los investigadores para el apoyo en el proyecto que debe entregarse? Por supuesto. La idea, digamos, esto añadido a la pregunta también de Álvaro, en la misma página donde ustedes pueden entrar en los diferentes módulos, conocer cada una de las sesiones, las lecturas y los ponentes con una breve semblanza, también están los correos. Y está acordado de que están, igual como lo manifestaron ahorita Dolores y Álvaro, dispuestos en recibir, digamos, sus preguntas, sus correos y ojalá, si el tiempo les permite, ayudarles en la selección o en la elaboración de sus proyectos finales, ¿no? Así que no sé quién es VDP, pero espero haber contestado la pregunta. Sí. Bueno. Bueno, si no hay Perfecto, más, buenas noches. buenas noches a Hasta todos y luego. todos. Buenas Fue noches. un enorme gusto.